Buenos días, mi nombre es Bianca y mi compañera se llama Yarianni. Hoy les vamos a hablar sobre los antecedentes de la democracia dominicana. Esta es una historia breve acerca de la República Dominicana. En el primer lugar de esta historia se encuentran los taínos. Estos fueron los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo. Estos eran unos aborígenes que pertenecían a un grupo de indígenas de los arahuacos que emigraron desde la desembocadura del río Orinoco, que se encuentra en la actual Venezuela, y se asentaron en toda el área archipelágica antillana. Los taínos eran un pueblo pacífico dedicado a la agricultura con el cultivo de la yuca, maíz, batata, el ñame, la yautía, el lerén y el ají. Además, practicaban la pesca y la caza de pequeños animales como la jutia, la iguana y el carmay. Contaban con una organización política y territorial constituida por cacicazgos, que estos fueran gobernados por un cacique. Al momento de la llegada de los españoles, la isla estaba dividida en 5 grandes cacicazgos, que eran Marién, Maguana, Higüey, Saragua y Magua. Bueno, en segundo lugar se encuentra el descubrimiento y la conquista de la isla. Como todos sabemos, la isla fue descubierta por Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492. Una vez establecida la colonia, una serie de premisas tuvieron lugar en la española, nombre con el que bautizó Colón la isla. En tercer lugar encontramos la Reconquista y España, y dice que después de la declaración de la independencia de Haití en 1804, varios gobernantes haitianos trataron de unificar la isla, lo cual lograron en el año 1822, tan solo semanas después de que la parte oriental de la isla adquiriera la independencia de España. A este breve periodo de autonomía se le llamó independencia efímera. En la cuarta parte se encuentra la independencia, que como todos sabemos fue en el 1844, el 27 de febrero, y fue preconizada por Juan Pablo Duarte, un joven de posición cómoda que había estudiado en España y de ideales nacionalistas, y dirigida por Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Los dominicanos en esa misma fecha también expulsaron a los haitianos, que ocuparon su país durante 22 años, luego de que en 1821 se lograra un acuerdo amistoso de la independencia con la corona española. En quinto lugar, a partir se encuentra la restauración, y dice que a partir de ese momento y la falta de un liderazgo sólido de sus dirigentes, se inicia una era dominada por hacendados que tenían poder económico, turnándose los gobiernos durante breves periodos. Durante ese tiempo, grupos internos no se sentían contentos con la autonomía y buscaron anexarse nuevamente a España, hecho que lograron el 16 de agosto de 1861. Dice que en 1865 se recupera la independencia, pasando nuevamente a una etapa de falta de liderazgo y cambios continuos de gobernantes. Esta situación duró hasta que Ulises Erox Lilis instaló su dictadura durante 12 años, desde 1887 hasta 1899, hasta que fue ajusticiado. En el sexto lugar encontramos la invasión estadounidense, que dice que durante los siglos o durante los inicios del siglo XXI, la inestabilidad política y económica y el atraso en los pagos de los empréstitos realizados durante el siglo XIX dieron pie a lo que se denominó la primera invasión estadounidense, que se extendió desde el 1916 hasta el 1924, durante el periodo de 1924 hasta 1930. La economía dominicana vivió un periodo que se denominó la danza de los millones, motivado principalmente por el aumento de los precios internacionales de la caña de azúcar. En el séptimo lugar se encuentra la era de Trujillo, que fue desde 1930 hasta 1961, y el país estuvo bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En este periodo es en el que este dictador estuvo en poder, y fue la época más prominente, al igual que la férrea de la historia dominicana. A pesar de todo, el país siguió viendo cierta bonanza económica
gracias a la exportación de azúcar, sobre todo a los Estados Unidos, y Trujillo fue uno de los dictadores más corruptos de la República Dominicana, ya que usaba la opresión para su enriquecimiento personal luego de la eliminación del movimiento revolucionario del 14 de junio de 1959 y el asesinato, como todas sabemos, que fue una gran noticia en nuestro país de las hermanas Mirabal, que fueron mandadas a matar por el presidente Rafael Leónidas Trujillo. El régimen comenzó a decaer rápidamente hasta que Trujillo fue ajusticiado en 1961. Tras la violenta muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, se produjeron cambios significativos en la historia de la República Dominicana. Aunque la muerte no significó el derrumbe inmediato de la dictadura, de hecho, Ramfis, el hijo mayor del tirano, junto con sus tíos Héctor Bienvenido y José Arizmendi Trujillo, la alta jerarquía militar, así como algunos políticos e intelectuales que durante muchos años le habían servido fielmente a su familia, hicieron todo lo posible por conservar el control del gobierno al precio que fuera necesario. El proceso de democratización mostraba notables transformaciones en diferentes aspectos. La población superaba a los 3 millones de habitantes. La subdivisión territorial y política del país también había cambiado considerablemente. Y de 12 provincias que habían en 1930, ahora, tras la desaparición del tirano, el país contaba con 25 provincias y un distrito nacional. Aunque todavía la mayor parte de la población vivía en zonas rurales, la verdad es que a partir de la desaparición de la tiranía trujillista, la nación dominicana entró en un acelerado proceso de urbanización y modernización política, económica y social, inspirada en el modelo de la democracia representativa. Un gobierno colegiado integrado por 7 personalidades llamado Consejo de Estado fue creado con el fin de preparar la transición hacia la nueva etapa política que anhelaba la colectividad. La principal misión del Consejo de Estado, además de promulgar una amnistía general y de propiciar una asamblea constituyente para redactar una nueva carta sustantiva, consistía en organizar elecciones generales para elegir los nuevos mandatarios de la nación. La consulta electoral fue fijada para el 20 de diciembre de 1962, resultando electo presidente Juan Bosch, líder del Partido Revolucionario Dominicano. Como el primer presidente dominicano libremente electo en las elecciones libres después de 30 años de una dictadura, su gobierno apenas duró 7 meses. Sin embargo, durante ese breve periodo se lograron importantes conquistas en el plano democrático, como lo fue impulsar la aprobación de una nueva constitución política que resultó ser la más avanzada del siglo XX dominicano. Después de que derrocaron el gobierno constitucional presidido por Juan Bosch, a quien apresaron y luego obligaron a salir del país con un destino a Puerto Rico, disolvieron el Congreso, restablecieron la Constitución de 1962, ordenaron la formación de un gobierno provisional y declararon fuera de la ley a los partidos políticos calificados de comunistas o procomunistas. De esta forma, terminó el primer ensayo democrático de la República Dominicana tras la tiranía trujillista. Y por si no fuera poco, las Fuerzas Armadas juramentaron un triunvirato luego de firmado un acuerdo con los partidos que resultaron perdedores de las elecciones. El triunvirato fue integrado en sus inicios por el presidente, el doctor Emilio de los Santos, luego el doctor Ramón Tapia Espinal y por último, doctor Manuel Tavares Espaillat, quienes sirvieron de instrumento a los sectores golpistas y antidemocráticos.
De esta forma podemos ver cómo la democracia dominicana había sido otra vez quebrantada. No obstante, el 29 de noviembre, el movimiento 14 de junio, con su principal líder, Manuel Aurelio Tavares Justo, declaró la guerra al triunvirato tras sublevarse en diferentes montañas del norte, el este y el sur del país. Después de varios acontecimientos, la caída del triunvirato era cuestión de tiempo. La nueva crisis política que surgió a raíz del golpe hacia el triunvirato dividió a las Fuerzas Armadas en dos bandos. Uno, constitucionalistas, con su principal líder, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y el otro, el de los adictos al triunvirato, que además se oponían al retorno de Juan Bosch, y se encontraba en la base aérea de San Isidro, dirigido por el coronel Elías Wessing y Wessing. En cuestión de horas, estos dos bandos militares iniciaron una serie de enfrentamientos bélicos que desencadenaron en lo que se conoce como Revolución de Abril. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, atendió la petición que le había hecho la Junta Militar de San Isidro y ordenó enviar tropas de infantería a República Dominicana con el propósito de salvar las vidas de los ciudadanos norteamericanos. Y claro, todo esto supuestamente porque estaban en peligro. Y esta fue la segunda ocasión en que durante el siglo XX los Estados Unidos ocupaban militarmente la República Dominicana. Esto trajo la guerra de 1965, llamada Guerra Patria, que arrojó más de 5.000 muertos y cientos de heridos. Además de agudizar la crisis económica de la nación, reavivar el angustionismo tradicional entre los sectores liberales y conservadores que desde la fundación de la República se han enfrentado tratando de controlar el poder político. Los combates continuaron hasta el 31 de agosto de 1965, cuando se declaró una tregua. La mayoría de las tropas estadounidenses abandonaron poco después y las operaciones de mantenimiento de paz fueron entregadas a las tropas brasileñas, aunque con una presencia militar de Estados Unidos, que se mantuvo hasta septiembre de 1966. No obstante, frente a las continuas amenazas y ataques, incluyendo el ataque particularmente violento en el Hotel Matum en Santiago de los Caballeros, Camaño, que había sido elegido por los rebeldes constitucionalistas como presidente del país, aceptó un acuerdo impuesto por el gobierno de Estados Unidos y el nuevo presidente provisional dominicano García Godoy. Envió al coronel Camaño como agregado militar en la embajada dominicana ante el Reino Unido. Ya en las elecciones presidenciales celebradas en 1966 y con el apoyo abierto del gobierno de Estados Unidos, la candidatura de Joaquín Balaguer, quien había sido presidente títere durante la era de Trujillo, resultó ganadora por encima de Juan Bosch. Bosch nunca recuperó el poder y este hecho dio lugar a una relativa estabilidad política y aparejada, claro, con una fuerte represión por parte del gobierno de Balaguer, quien se convirtió en una figura preponderante en el quehacer político dominicano durante décadas. Después de Balaguer hubieron otros gobiernos, pero que prácticamente duraban solamente meses,
hasta que Balaguer por fin logró asentarse en el poder y mantener su gobierno durante 12 años. Ya para el final de su gobierno, Balaguer se enfrentó a Antonio Guzmán del Partido Revolucionario Dominicano, y cuando los resultados electorales mostraron una tendencia a favorecer a Guzmán, el ejército rápidamente detuvo el conteo. Sin embargo, en medio de protestas y una fuerte presión por parte del presidente estadounidense Jimmy Carter, el conteo se reanudó. Cuando se dieron los resultados, Guzmán dio a Balaguer la primera derrota de su carrera política y Balaguer dejó el cargo. Fue la primera vez en la historia de la República Dominicana que un presidente cede tranquilamente el poder a un miembro elegido de la oposición. Para el tercer mandato presidencial de 1986 a 1996, Balaguer volvió a ser presidente, aprovechándose de la división del Partido Revolucionario Dominicano. Para este gobierno ya tenía 80 años y casi ciego por completo. Su tercer gobierno fue mucho más liberal que el anterior y en este periodo era mucho más tolerante a los partidos de oposición y los derechos humanos. En las elecciones presidenciales del 2000, Balaguer, a la edad de 94 años, se postuló por novena y última vez a la presidencia de la República Dominicana, pese a las enormes limitaciones físicas debido a su avanzada edad y a la acumulación de críticas por sus anteriores gobiernos, logró más del 20% de los votos, ubicándose en el tercer lugar. Por último, después de todo esto, llegó Leonel Fernández y a partir de él, todos los otros presidentes que conocemos mejor que han estado en la actualidad, donde todos son de carácter democrático y liberal. Esto es todo, gracias por escucharnos y feliz resto del día.